Versículo de introducción, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Leemos esta palabra: honrando al que vive y reina para siempre. Lo hacemos en el nombre de Jesús, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hemos estudiado ya la primera carta del apóstol Pedro y hemos visto todos sus capítulos hasta el capítulo número 5. Esta es una segunda carta que escribe el apóstol Pedro y también es una carta general o universal. ¿Qué significa esto? Que fue escrita para todos aquellos que la leyeran. Lo que comúnmente sucedía es que se llevaba esta carta a una iglesia, se leía a toda la congregación y luego se la llevaban a las demás iglesias. Así de que todas las iglesias escuchaban el consejo que el apóstol Pedro quería entregar, no solo a una persona exclusiva, no solo a una iglesia exclusiva, sino a todas aquellas a las que les fuera posible que les llegara. Ellos la leían delante de la congregación. En el capítulo número 1, que nos quedamos a medias en la enseñanza pasada, en los versículos hasta el 10, nos ha hablado varios detalles importantes el apóstol Pedro. Lo primero que nos llamó la atención es que él se presenta, antes de presentarse como apóstol, se presenta como un siervo de Jesucristo. Y explicábamos que la palabra siervo en el idioma original griego significa literalmente esclavo, alguien que depende de otra persona, de alguien superior a él. Otra de las cosas que encontramos acá es que el apóstol Pedro nos habla de que nosotros hemos sido salvos por la justicia de Jesucristo. Es decir, que por nuestra propia justicia no pudimos haber alcanzado la salvación. Y nos recuerda esto uno de los versículos que dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Es decir, esto ha sido por gracia, hemos sido justificados por gracia. Éramos culpables y hemos sido encontrados inocentes. Eso es justicia divina. La justicia terrenal, si soy culpable, ¿sabe qué pasa? Nunca me va a encontrar inocente, porque soy culpable. ¿Qué me toca? Pagar mi deuda en la cárcel o lo que tenga que hacer conforme a la ley. Pero en la ley divina las cosas son diferentes. Si yo soy culpable, pero si me arrepiento a través de la fe, el Señor Jesucristo manda su justicia y me vuelve un inocente, un no culpable, y eso me permite tener acceso directamente otra vez al Señor. Ya hemos hablado de los beneficios que trae la salvación, y los beneficios son justificación, es decir, soy hallado sin culpa; santificación, es decir, tengo acceso directo a Dios y no hay nada que me lo limite porque ya no soy culpable; y regeneración, es decir, todo lo que yo había cometido queda en el pasado y empiezo una nueva vida. Entonces, algo que pasa dentro de esa salvación que nosotros recibimos es que somos justificados también. Wow, y eso es extraordinario, porque nosotros, si nos preguntara a alguien, oiga, esta persona que acaba de robar allá afuera, la agarró la policía, ¿qué opina usted? ¿Estaría bien que la dejen libre o que la echen preso? Usted va a decir, pues mejor que lo echen preso porque va a seguir robando en la calle. Esa es nuestra manera de pensar y aplicar la justicia, ¿verdad? Pero con las cosas de Dios son totalmente diferentes. Y de eso nos ha hablado el apóstol Pedro acá. También otra de las cosas que me llama la atención es que dice que nuestra fe, la fe de los gentiles, los no judíos, dice Pedro, que vuestra fe, que nuestra fe es igual de valiosa que la fe que ellos tienen. ¿Y sabe por qué la fe de los judíos que creen en Jesús y la fe de los gentiles que también creemos en Jesús es la misma fe? La fe de los judíos no es superior a la nuestra. ¿Sabe por qué es la misma? Porque nuestra fe está enfocada
en la misma persona, en el mismo Dios, y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como diciendo el apóstol Pedro, cuando hay gentiles, porque ya había muchos gentiles en la congregación, no solo habían judíos en ese tiempo. Entonces, para que los judíos entiendan de que no se tenían que sentir superiores a los gentiles. Había una mezcla ahí de hermanos. Gente que no tenía sangre judía estaba en la misma congregación, y estaban también algunos judíos que todavía eran bien ortodoxos. Algunos se sentían superiores, pero el apóstol Pedro nos está diciendo acá de que la fe es la misma. Hemos creído en el mismo Señor y Salvador Jesucristo. No importa si somos gentiles o si somos judíos. Otra de las cosas que usted va a ver entre esos versículos hasta el 10 es que habla varias veces del conocimiento. Y eso es importante. Quizá algunos pensarán, no, con solo que cree en Jesús ya soy salvo. Y eso es cierto, tiene razón. Pero el apóstol Pedro nos está insistiendo varias veces. Si usted lee los versículos del 1 al 10, va a encontrar que varias veces habla acerca del conocimiento. ¿Por qué habla del conocimiento? Porque el conocimiento es importante para entender quién es Dios, qué quiere Dios de nosotros, por qué Dios nos ha creado a nosotros. Eso es adquirir conocimiento. ¿Dónde está ese conocimiento? En las sagradas escrituras, en la palabra de Dios. Y nos llama a adquirir ese conocimiento. ¿Por qué dice que es necesario el conocimiento? Porque si no tengo conocimiento, dice que soy como un ciego, que no sé para dónde voy. Si ese conocimiento no lo tengo, no puedo dar fruto. Soy como un ciego y no sé para dónde caminar. Ahora, si tengo ese conocimiento, dice que puedo dar fruto. Y las Sagradas Escrituras me hablan del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y el apóstol Pedro también nos ha hablado acá de otros frutos que también como hijos de Dios podemos dar. Así de que es importante que adquiramos conocimiento en la palabra de Dios, porque eso nos va a llevar a dar frutos. Y dice que si damos frutos, no estaremos ociosos, dice. Así dice la palabra literalmente, ahí escribe el apóstol Pedro. De todo esto nos llevará a no estar ociosos, sino como tenemos conocimiento de la palabra de Dios, esto nos mantiene activos, trabajando y haciendo la voluntad y viviendo la palabra de nuestro Dios todopoderoso. Dice que si no hay conocimiento de la palabra de Dios en nosotros, estamos ciegos. Los hijos de Dios no debemos de estar ciegos. Los hijos de Dios no debemos de estar sin conocimiento de su palabra. Eso es fundamental, porque si nosotros conocemos la palabra del Señor, nadie nos va a engañar. Y vamos a decir, cuando alguien venga y nos enseñe algo, permítame, lo vamos a comparar con la palabra del Señor. Porque no me voy a dejar llevar así de primera a primera, sino que voy a compararlo. Y si tiene razón lo que usted me está diciendo, ahí va a estar en la palabra del Señor. Y si no, no voy a tomar en cuenta lo que usted me está diciendo. Debe de ser conforme a la palabra. Usted debe de ser un hombre y una mujer que utiliza la Biblia, la palabra del Señor, para no dejarse engañar de falsas doctrinas. El conocimiento es importante. Entonces, dice también el apóstol Pedro, haciendo esto, no caerás jamás, dice. Porque el conocimiento me lleva a actuar en obras, a trabajar en la obra del Señor. No porque a través de esas obras yo voy a ser salvo. Salvo ya fui sin las obras. Pero ahora, aquel que adquiere conocimiento, yo me siento totalmente responsable, no obligado. Me siento responsable, me siento que es una forma de darle gracias a Dios porque Él me ha justificado, me ha regenerado y me ha santificado. Entonces esto me lleva a mí a actuar en obras, no por obligación para ganarme la salvación, porque la salvación ya me la dio sin que yo tuviera que hacer nada, pero ahora el verdadero hijo de Dios debe de trabajar en la obra del Señor. Entonces eso es sumamente importante. Sería triste pensar que hay alguien que tiene tanto conocimiento teológico, como había muchos fariseos, escribas y saduceos, pero no actúan en obras, no trabajan en la obra del Señor. Ahí hay un problema. Entonces, de igual manera digo yo, con los que aceptan a Jesús,
Aquel que quiere verdaderamente tener una relación con Jesús, no solo anhela aceptar a Jesús, sino que quiere el siguiente paso, que es el bautismo. Y uno de los ejemplos que a mí más se me ha quedado en la mente es la del etíope y Felipe. Felipe le va predicando en el carruaje donde ve el etíope y de repente ya le ha hablado de Jesús y parece que ya aceptó a Jesús. Y de repente mira agua en el camino y le dice, oye, allá hay agua. Y pregunta, ¿qué me impide que me bautice? Y le dijo, si crees bien puedes. Y dijo, yo creo. ¿Y qué sucedió? Se bautizó, porque el que quiere verdaderamente seguir a Jesús, quiere actuar y realizar todo lo que Jesús hizo. Jesús se bautizó para identificarse con los pecadores. Y yo como pecador, aunque ya he sido perdonado, pero para demostrar mi perdón externamente, que los demás lo miren y que Jesús me ha perdonado, el siguiente paso debe de ser el bautismo. O sea, el conocimiento de la palabra del Señor nos lleva a actuar de tal manera que estemos activos en cualquier área trabajando para nuestro Dios. Eso es importante. Ahora, una de las últimas cosas que dice en esos versículos antes del 11 es que nos habla que nosotros hemos sido llamados o elegidos para una vocación. ¿Qué significa vocación? Es tener la capacidad de realizar algo, es tener el conocimiento, las habilidades, actitudes y aptitudes para poder realizar muchas cosas. Nosotros como creyentes dice que hemos sido llamados a esta vocación. ¿A qué vocación se refiere? A que somos nuevas criaturas, a que somos hechos hijos de Dios y que como hijos de Dios somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos los que representamos a Jesús como testigos aquí en la tierra. Así de que esa es nuestra vocación para la que hemos sido llamados, no solo para ser salvos, sino para representar a Jesús aquí en la tierra mientras Él regresa por nosotros. Ahora mire que dice el versículo 11, que es el último que leímos el domingo pasado. Porque de esta manera, dice, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, dice que el verdadero Hijo de Dios va a adquirir conocimiento, ese conocimiento lo lleva a trabajar en cualquier área en la obra de Dios, y todo esto de la obediencia y de trabajar en la obra del Señor nos ha preparado Dios a todos sus hijos una entrada en el reino eterno. Tenemos ya un boleto, ya está pagado, ya no hay nada que hacer para poder adquirirlo, ya está pagado. Ahora lo que debo de hacer es, en amor a lo que Dios ha hecho por mí, trabajar en su obra. No para terminar de pagar el boleto, porque ese boleto ya está pagado, sino en un acto de agradecimiento por el amor y la gracia de nuestro Dios. Entrada en el reino eterno. ¡Wow! Vivir eternamente con Dios es nuestro anhelo. Estar con el Señor para siempre, conocerle tal y como Él es. Y si usted ha creído en Cristo Jesús, si usted está viviendo conforme a su palabra, usted no debe estar dudando si seré salvo o no soy salvo. Usted manténgase con esa convicción de que como usted está viviendo la palabra del Señor, usted ya tiene un boleto pagado. Solo obedezca al Señor y manténgase firme. Y eso va a ser algo extraordinario cuando el Señor venga por nosotros. Por esto, yo, y aquí esto lo puse en amarillo porque es algo que yo siempre hago, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis y estéis confirmados, es decir, estéis seguros, estéis conscientes en la verdad presente. Pues tengo por justo, es decir, tengo por correcto o necesario, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, es decir, con advertencias, previniéndoles, reprendiéndoles en ciertas ocasiones. Y dice el apóstol Pedro, yo sé que ustedes ya lo saben, yo sé que ustedes ya saben acerca de Jesús, ya se los dije en la primera carta.
Ya lo escucharon quizás de Pablo también, ya lo escucharon de Bernabé, y quizás ya lo escucharon de otros predicadores. Pero ¿saben qué? Dice Pedro, yo no me voy a cansar de recordarles a ustedes la palabra de Dios. No me voy a descuidar de recordarles a ustedes que Jesús es el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios, que Él hizo expiación por nuestros pecados, que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, que Él resucitó al tercer día como lo había prometido, que Él ascendió al cielo y que Él ha prometido regresar por cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pedro, quizás algunos dirán, pero es que esa carta es lo mismo que dijo Pedro antes, ¿para qué volverla a escuchar otra vez? Pero dice acá, yo no dejaré de recordaros, ¿cuándo? Siempre. Y algunos pensarán, pero es que el pastor o el predicador lo mismo dice. Pero es que no podemos hablar de otra cosa. Solo podemos hablar de la palabra del Señor. Solo podemos enseñar la palabra del Señor. ¿Qué han hecho algunos predicadores ahora? Si tienen que inventar fábulas, chistes, hasta algunos payasos salieron dentro de los altares, porque pues ya sienten que les voy a decir lo mismo y los voy a aburrir. Pero, y aquí hemos sido llamados a predicar la palabra del Señor, no a entretener a la gente. Entonces, no importa que yo se los tenga que repetir, y Pedro también se los dice acá, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, porque esto era fundamental, era la doctrina esencial. Y dice, yo sé que ustedes ya la saben, o que ustedes ya la sepan, pero yo no voy a dejar de repetirlo, y eso mismo me he propuesto yo. Usted se habrá dado cuenta cuántas veces le he repetido conceptos, le he repetido las doctrinas, le he repetido varias cosas. Y lo voy a seguir haciendo hasta que el Señor me quite de este lugar. Porque ese es mi trabajo, recordarle. Alguna vez los padres le han dicho a su hijo varias veces la misma cosa. Y su hijo algunas veces lo hace bien y otras veces ya se le olvidó. O algunas veces las esposas nos dicen a los esposos, ¿verdad? Varias veces lo mismo. Algunas veces nos acordamos y otras veces se nos olvida. ¿Qué hacen? Nos vuelven a recordar otra vez porque ya se nos olvidó. Entonces, es mejor volverlo a escuchar porque es para nuestro bien. Entonces el apóstol Pedro mira con convicción esto y dice, yo se lo voy a volver a repetir las veces que sea necesario. Y mire lo que dice en el 13, dice que esto lo tiene por justo, es decir, por correcto, necesario, importante repetirle esto. No solo repetirle las cosas buenas, que ya tiene la salvación, que ya tiene el pase a la vida eterna, sino que también dice despertarlos, es decir, llamarles la atención, amonestándoles, porque no solo la palabra de Dios es motivación, sino también corrección, y es importante que sigamos también las instrucciones. A algunos no les gusta la corrección, bueno, a nadie nos gusta, cuando nos dicen, mire, usted está fallando en esto, y uno, no, pero ¿usted qué? No nos gusta, ¿verdad? Pero tenemos que entender de que si nos hacen correcciones, o si nos amonestan, es porque quieren que nosotros nos mantengamos en el camino. Yo estaría preocupado si alguien no me llama la atención a mí, pues no le importo. Entonces está ahí, pero no hace nada, ni siquiera me aconseja. Pero no debe de ser ese el punto de vista, sino amonestar también. Dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, dice algo bien importante, ¿cuál es el uso de la palabra del Señor? Dice que toda la escritura, es decir, toda la palabra del Señor es inspirada por Dios y útil, mire, para enseñar, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Que cuando la palabra está fluyendo y algunos piensan, el pastor me está tirando a mí, yo no soy, porque yo estoy hablando la palabra. Dice, la escritura, es decir, la palabra de Dios, es la que es útil para enseñar, para redarguir, es decir, para hacernos ver en qué estamos fallando, para corregir. O sea, el redarguir es que usted pueda reflexionar y corrija el problema, para instruir en justicia. El versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa es la idea de la palabra del Señor. Esa es la idea que el apóstol Pedro también nos está diciendo en los versículos anteriores, de adquirir conocimiento, porque con el conocimiento de la palabra del Señor, dice que nosotros vamos a llegar a ser perfeccionados por su palabra y por su Espíritu Santo.
Y dice que de esa manera estaremos enteramente, eso significa de manera completa, preparados para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Entonces es importante que nosotros no solo pensemos que la palabra del Señor es para dar motivación. Hay muchos predicadores que se quedaron ya pura motivación inspiracional, y está bien, pero no toda la vida debe ser eso. Hay que hablar del pecado también. Hay que hablar de que el pecado nos puede alejar de Dios. Hay que hablar de que el pecado nos puede destruir, que puede destruir el matrimonio, que puede destruir familias, que puede causar tantas cosas graves. El alejarse de Dios y la borrachera, el alcohol, la prostitución, etcétera. Todo eso nos puede deteriorar. Hay que hablarlo y hay que enseñarlo también. Pero es importante de que nosotros entendamos que el conocimiento de la palabra del Señor, si tenemos un corazón como verdaderos hijos de Dios, vamos a poder ser transformados y amonestados, como dice acá el apóstol Pedro. Yo tengo por justo amonestarnos, dice. Es necesario para que ustedes se mantengan en el camino correcto. Regresa al versículo 14 de segunda de Pedro, capítulo número 1. Dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Dice, yo veo necesario repetirles estas cosas, aunque ustedes ya las saben. Veo que es justo amonestarles y corregirles cuando es necesario hacerlo, porque ya no tengo mucho tiempo. Y está diciendo que el mismo Señor Jesucristo le ha revelado que está próximo a morir. Aunque él dice acá, abandonar el cuerpo. Cuando nosotros hablamos de muerte, o por lo menos la gente secular, la gente de allá afuera, cuando habla de muerte, habla de que se les acabó el mundo. Habla de que todo el goce ya se terminó y que todo lo que pueden disfrutar en la tierra antes de morir es lo que van a tener, es lo que se van a llevar. Pero cuando los creyentes, los hijos de Dios, hablamos de dejar este mundo, como dice el apóstol Pedro acá, su expresión de morir es la siguiente: abandonar el cuerpo, porque realmente nosotros no morimos. Y ya les he hablado de eso también, como dice el apóstol Pedro, no dejaré de repetirles estas cosas. Ya les he enseñado que la muerte lo que realmente significa es separación del cuerpo y el alma. Cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo cae desplomado, cae a tierra y no tiene más vida, porque lo que le daba la vida era el alma. Pero si el cuerpo está deteriorado, el alma ya no puede vivir en ese cuerpo. Por lo tanto, cuando uno muere, lo que realmente significa es que hay un desprendimiento del alma del cuerpo. Pero la pregunta es, ¿a dónde va esa alma? Algunos dicen, no, ahí termina todo. Nosotros somos inmortales. Lo que es mortal es en El Salvador diríamos, este carapacho, este cajón, o esta tienda le llama el apóstol Pablo, este tabernáculo le llama también el apóstol Pablo, esta casa o esta habitación. Esto es temporal, esto es mortal porque es tierra. Pero lo que maneja a este cuerpo y lo que maneja a esos cuerpos que están sentados ahí, eso es inmortal. Desde el momento que usted es creado, cuando el óvulo y el espermatozoide de un hombre y una mujer se unen en el vientre de la madre, ahí hay vida y ahí hay una persona que va a ser inmortal. Y lo que va a suceder es de que su alma nunca va a desaparecer. Mi ejemplo perfecto que el Señor Jesucristo dio es Lázaro y el rico. Todos hemos leído esa historia y yo se las he contado varias veces. ¿Qué pasó en cuanto Lázaro muere? Del otro lado espiritual, su alma se desprende del cuerpo, el cuerpo es sepultado, pero el alma está viva del otro lado en el seno de Abraham. Está consciente. ¿Qué sucede cuando tiempo después muere el rico? Dice que llegaron los demonios y lo llevaron a un lugar de castigo, en donde está sufriendo, y por eso clama por ayuda para que el que está encargado de ese lugar ahí pueda enviar a alguien
a decirle a sus familiares de que se porten bien, de que ahora sí crean en la palabra de Dios, porque hay un lugar de tormento y de sufrimiento, y dice, por favor, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y la ponga en mi lengua para que me refresque. Hay vida del otro lado de este mundo físico. Es decir, seguimos vivos y lo que sucede es una transición, esa sería otra manera de decir muerte, es una transición de lo físico, de lo material, al lado espiritual. ¿Sabe qué le dijo el padre Abraham? Pero si ahí tienen la ley y los profetas, es decir, ahí tienen Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, le está diciendo, esa es la ley. Y los profetas, está hablando de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y todos los profetas. Ahí tienen la palabra. En pocas palabras le está diciendo, ahí tienen el Antiguo Testamento, sería de nuestra forma de decirlo, ¿no? Que la lean y que vivan conforme a ella, pero nadie puede ir de aquí para allá o de allá para acá. O sea, eso está prohibido. No funciona de esa manera. Entonces también hay que tener cuidado cuando dicen, algunos, es que se me apareció mi abuelita, se apareció mi tío y mi tía. Eso es espiritismo y eso no es parte de la palabra del Señor. El pensar que usted vio a su hijo y se vio ahí después de que murió, usted lo ve ahí en la cama o en la cuna, eso no es de parte de Dios. Y lo que hace es que aquellas personas que creen eso del espiritismo, los espíritus malignos que fueron expulsados del cielo, toman la forma física porque hay fotografías en las paredes de las personas que murieron. Entonces toman la apariencia física de esa persona. Los ángeles tienen ese poder. Hemos hablado también acerca de los ángeles y les he explicado eso. Los ángeles son seres espirituales, pero pueden tomar la forma física. Sino como María vio a Gabriel, como la mamá de Juan el Bautista, cómo vio a Gabriel, cómo Abraham vio al mismo Señor Jesucristo, a dos ángeles de manera física, no fue una visión. Entonces quiere decir que son reales, pueden tomar la apariencia física. Entonces, ahí es donde estos espíritus malignos se aprovechan y toman la apariencia física de su familiar y se aparece como su abuelita y su abuelita. Y aunque él era borracho o ella era prostituta, pero se aparece y le dice, hija o hijo, no te preocupes, yo estoy bien ahí en el cielo, todo está bien allá, sigue así como vas bien en tu religión, vas bien en tu creencia, vas bien adorando al Buda, vas bien adorando a la vaca, la serpiente, todas estas cosas que han inventado ahora de adoraciones, pero es una total mentira. Porque al final van a ir a caer al mismo infierno también. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces, cuando habla acá el apóstol Pedro de abandonar el cuerpo, está hablando de la muerte. Pero para nosotros la muerte es desprendimiento del alma del cuerpo. Pero siempre hay vida. Ahora, hay dos cosas que muchas veces se mencionan en las Sagradas Escrituras, de que nosotros vamos a vivir eternamente con Dios. Y mi pregunta para ustedes es, entonces, ¿significa que nosotros somos eternos o solo somos inmortales? Eterno solo es un atributo que Dios puede tener. Él ha existido desde siempre y esa es la explicación que tenemos que dar. Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, pero ninguno de nosotros es eterno. Ahora, como somos inmortales, inmortal significa de que tuve un inicio, pero no voy a tener un final. Y ahí es donde se complementa de que voy a vivir eternamente con Dios, pero no porque yo sea eterno, sino que yo soy inmortal. Inmortal significa que tuve un inicio, fui creado y Dios es increado. Por lo tanto, Él no es inmortal, Él es eterno y nosotros somos inmortales que desde que tuvimos un inicio podemos vivir eternamente con Dios. Esos son dos datos bien importantes, inmortalidad y vida eterna. Dice el apóstol Pedro de que el Señor Jesucristo le ha revelado que va a morir. Entonces él está preocupado por enseñar la palabra. Y según la tradición, eso no está escrito en la Biblia, cómo Pedro murió, pero según la tradición se dice de que Pedro murió crucificado y que no se sintió digno de morir crucificado como el Señor Jesús, así de que pidió que lo pusieran cabeza abajo. Pero eso es algo que se dice de boca en boca, algo tradicional que alguien escribió y eso es lo que entendieron. Pero en las Sagradas Escrituras no está, pero eso es lo que se enseña
de manera tradicional. Versículo 15, también yo procuraré con diligencia, escucha, esto es importante, no cuando pueda, cuando quiera, cuando me sienta mejor, cuando mis ánimos estén más elevados. Aquí dice con diligencia, esto significa en cualquier momento que se me solicite, con diligencia, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y así lo ha hecho, han pasado 2000 años, esas dos cartas de Pedro quedaron escritas y según se cree, uno de los discípulos que se habían levantado en ese tiempo, que era Juan Marcos, fue discipulado por el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro le contó de primera mano todo lo que sucedió con Jesucristo. Y es por eso que este Juan Marcos escribe el evangelio que ahora conocemos como Marcos, y que su fuente fidedigna fue el apóstol Pedro. Así de que Pedro se encargó de que quedaran detalles acerca del Señor Jesucristo, doctrina fundamental que todos debían de conocer. Él dice, procuraré con diligencia en todo momento de que ustedes tengan esta información, de que ustedes tengan la palabra del Señor, de que ustedes tengan los detalles. Y eso debemos de procurar nosotros en cada momento. Repetir la palabra del Señor, aunque suene aburrida, aunque suene cansada, pero esto es lo que nos da vida a nosotros. Esto es lo que nos fortalece y nos mantiene firmes, y no podemos dejar de hablar de estas cosas maravillosas escritas aquí, que son inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Versículo 16, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El apóstol Pedro acá es bien claro y dice, yo no quiero que ustedes crean de que yo les estoy contando algo que yo me he inventado. No estén pensando que yo les vengo a decir acá algo que salió de mi mente y que fue algo imaginativo y que fue algo creativo, algo como una fábula artificiosa, es decir, detalladamente formulada para convencer a alguien. No, dice Pedro, no piensen eso. No les hemos dado a conocer este poder y la venida del Señor Jesucristo inventando cosas, sino como alguien que fue testigo. Pedro fue uno de los apóstoles de Jesús. Él vio tantas cosas maravillosas, adoró literalmente a Jesús. En esta carta, en el capítulo número 1 que estamos leyendo, en el primer versículo, él habla de que Jesucristo es Dios. Y antes, en los encuentros que tuvo con Jesús, lo adoró. Y en cierta ocasión le dijo, ¿y ustedes? Les preguntó el Señor Jesucristo, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro de inmediato salta como el sobresaliente y dice, tú eres el Cristo, es decir, tú eres el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente, declarando que él era el verdadero Hijo de Dios. Él vio milagros extraordinarios. Pedro vio levantarse muerto. Pedro vio cómo Jesús hizo milagros extraordinarios, caminar sobre el agua, detener el viento, la lluvia. Jesús hizo milagros como la multiplicación de los panes y los peces. Jesús enseñaba con un amor y con una gracia que era extraordinaria. Y Pedro vio todo eso. Nadie engañó a Pedro dándole fábulas o cuentos, o Pedro no está contando esto de segunda o tercera mano. Él fue testigo ocular de los milagros de Jesús. Así de que con toda autoridad él les dice, yo no les estoy contando algo aquí que a mí me contaron. Por eso Pedro le dice, ustedes crean a lo que les estoy diciendo. ¿Saben por qué? Porque yo lo vi, yo lo experimenté, yo estuve ahí, soy un testigo ocular. Aquí dice, habiéndolo visto, nuestros propios ojos vieron la majestad de Dios. Versículo 17, pues cuando él recibió de Dios, está hablando del Hijo de Jesucristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. No se ha identificado qué monte era exactamente, pero Pedro, Juan y Jacobo fueron llevados a este momento extraordinario que marcó sus vidas
para siempre, a lo que se le conoce como la transfiguración de Jesús. Jesús anda con su vestuario natural que andaba en ese tiempo, pero resulta que cuando llega a ese monte, su rostro se ve como un rostro de sol, es decir, sumamente resplandeciente, y su vestimenta se volvió blanca y dice que era resplandeciente como la luz. Imagínense qué extraordinario ese momento que Pedro vio literalmente juntamente con Jacobo y con Juan. Entra incluso hasta en un proceso de alucinación cuando no solo mira a Jesús, sino que también está viendo a Moisés y a Elías. Entonces, en ese momento que mira a Moisés y Elías, literalmente aparecieron ahí con Jesús, pero Pedro, por la gloria que había ahí, entra en un momento de alucinación y dice: Señor, yo creo que es bueno que nosotros estemos acá, porque así les podemos hacer una enramada para ti, una enramada para Moisés y otra enramada para Elías. Pero fue un momento como de alucinación el decir que les iba a construir una enramada. Ni siquiera había un sol fuerte, sino que el resplandor de Jesús era el que estaba en ese momento. La gloria de Dios era la que estaba moviéndose en ese lugar. Pero él dijo: les voy a hacer unas enramadas. Es bueno que estemos aquí porque nosotros se las podemos hacer y les vamos a hacer una a cada uno. Pero era la gloria del Señor. ¿Pero qué quería Dios el Padre hacer en ese momento? Recordarle a Pedro, a Juan y a Jacobo, que parece que eran unos de los más cercanos a Jesús, de que Jesús era el Hijo de Dios. Y el Padre da una voz, que esa misma voz se escuchó cuando Jesús fue bautizado. Esa voz que se le dice ahí, que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, se escuchó cuando Juan también estaba bautizando a Jesús. Y cuando Jesús está siendo bautizado, desciende el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, y también se escucha una voz del cielo. No la dijo Jesús, fue una voz del cielo que también decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Entonces, lo interesante es de que Pedro ha escuchado incluso la voz del Padre, no la voz de Jesús, que es el Hijo, que también es Dios, es un solo Dios, pero no es Jesús el que está hablando en ese momento, sino que desde el cielo se escucha una voz que le da instrucción a Pedro, a Juan y a Jacobo de que Jesús es el Mesías, el ungido. Algo que ya había dicho el Padre en el bautismo de Jesús, lo vuelve a repetir ahora, y el apóstol Pedro se encarga de dejarlo escrito acá, así de que 3 veces tenemos esa expresión. Pedro nada más recordando lo que el Padre había hecho en estas 2 ocasiones extraordinarias con la vida de Jesús. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Algunos dirán: no, pues es la voz del pastor o del predicador o del evangelista o del misionero. No. Él está hablando de esto que nosotros tenemos acá. Algo que con tanto celo también guardan los judíos y protegen todos los manuscritos de la palabra del Señor, porque esas son evidencias de que fue una palabra inspirada de parte de Dios. Está hablando acá de una palabra profética segura, es decir, infalible, no falla, a la cual hacéis bien en estar atentos. Escuche esto: como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice que hay que estar atento a esto, como a una antorcha que alumbra, una antorcha encendida. ¿Sabe cómo lo dijo David en el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Imagínense qué hermoso. Dios y su palabra es lo que a nosotros nos debe de interesar. Dice que esta palabra profética es segura. Interesante. Se escribió esta compilación de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, en un periodo aproximado de 1500 a 1600 años. O sea, no todos se escribían el mismo mes, no todos se escribían el mismo año, en el primer centenario. Entre 1500 a 1600 años para escribir las Sagradas Escrituras.
escrita por aproximadamente 40 hombres de Dios, de diferentes estatus sociales, reyes, pescadores, pastores, recaudador de impuestos. Entonces, hay acá una palabra perfecta que Dios ha ido inspirando según el periodo de tiempo en el que Él quiso establecer esa palabra para que quedara inscrita incluso para nuestros días y para todos aquellos que nazcan antes de su venida, porque esta palabra será la antorcha, será la luz que ilumine el conocimiento de aquellos que quieran buscar la verdad. Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Y Pilato tenía la verdad frente a él. Jesús era la verdad, porque Jesús siempre habló de su palabra. Bien dice las Sagradas Escrituras, en el principio era el verbo, es decir, era la palabra. Y el verbo era con Dios, es decir, ese verbo, esa palabra que venía, era la que venía de parte de Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios. ¿Quién era el verbo? Jesús era el verbo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo Juan. Entonces, bien interesante acá de que nos recuerda el apóstol Pedro de que esta palabra es una palabra perfecta, una palabra en la que yo no necesito otros documentos para realizar la interpretación de las Sagradas Escrituras. Porque una de las reglas que utilizamos en una materia que se llama hermenéutica es que la regla fundamental de la hermenéutica nos dice de que la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras se interpretan a sí mismas. O sea, no necesito otros recursos para interpretar la palabra del Señor. Aquí mismo está la verdad. Atesoremos esto. Ya les he dicho también varias veces que hay gente que anhela tener una página de lo que tanto se les ha hablado de pura palabra, porque es prohibido predicar el evangelio. Hay gente que es echada presa o torturada o llevada a los campos de concentración porque compartieron una página o porque transcribieron algo, escondieron la Biblia y eso que transcribieron se lo pasan a alguien. Pero lo miran en un papel transcrito por alguien, pero cuando la leen, por casualidad, lograron romper o compartir una hoja y cuando agarra esa hoja llora porque puede conectarse con la palabra de Dios directamente. Y nosotros tenemos muchas Biblias, andamos en el carro, tenemos en un cuarto, tenemos en la sala, dejamos la otra en el garage, tenemos en todos lados Biblias, las tenemos en el teléfono, en la tablet, en la computadora, pero ahora nosotros estamos al revés, porque muchos de nosotros tenemos todos los recursos, todos los materiales en diferentes medios de las Sagradas Escrituras y no la leemos. Le hago una pregunta y no me conteste. ¿Cuántas veces leyó la Biblia en esta semana? Si la leyó, gloria a Dios. Y si no, lea la palabra. No tiene tiempo de leerla porque viene del trabajo. Audio Biblia, dele play, desde Génesis hasta que llegue a la casa, hasta donde cubra. No hay pretexto. Esto alimenta nuestra alma. Y Pedro dice, yo voy a hacer todo lo posible. Veo que es justo y necesario hacer esto, que quede todo esto plasmado y sobre todo recordarnos de que esta palabra es una palabra profética, segura, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos amarla, atesorarla y cuidar esa palabra, porque es la lumbrera, es la que nos enseña por qué camino caminar, es la luz que guía nuestro camino. Verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación propia. ¿A qué se refiere esto? Muchos dicen, los ateos, los eruditos ateos, aquellos que se han levantado a tratar de buscar la manera de refutar la palabra de Dios. Y dicen, pero si esto un hombre lo escribió, esto un hombre se lo inventó. Hay mucha gente que se dice, no, pues alguien lo escribió y ya dicen que es palabra del Señor. Pero el contexto de lo que acabamos de leer en los versículos anteriores, Pedro está diciendo, a mí nadie me ha contado nada. Yo lo he visto. Por eso anticipa diciendo eso y ahora confirma que la palabra del Señor no es algo que ellos interpretaron. Me siento como inspirado ahorita, voy a escribir algo de Dios. No sé qué me va a salir, pero voy a escribirlo. No funciona de esa manera. Funciona por medio del Espíritu Santo, una inspiración, un momento especial que solo puede venir de parte de Dios. Les leí 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Entonces lo primero que dice ahí es que toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, no ha sido inventada por el hombre. Y si esta gente judía lo cree,
que tuvieron más cerca a Dios, porque ellos experimentaron, muchos de ellos vieron a Dios, lo que escribieron las Sagradas Escrituras. Yo también debo de creer esa palabra. Es inspiración divina, es toda una nación creyendo en un Dios verdadero. ¿Por qué no nosotros también vamos a creerlo alrededor del mundo? Y muchos así lo hemos hecho. Hay millones y millones de cristianos que, aunque los judíos ortodoxos y ultraortodoxos nos rechazan, pero nosotros les amamos. Yo amo a todos los judíos. Me da tanto gusto ver a alguien con su kipa, a un judío, con su traje, aunque algunos son ortodoxos, otros son ultraortodoxos, pero a través de ellos Dios los usó para que esa palabra llegara a nuestras vidas. Así de que yo amo a Israel, yo amo a los judíos. Dios los usó para que esa palabra llegara hasta nosotros el día de hoy. Pedro era judío, Pablo era judío, Juan era judío, la mayoría eran judíos. Gloria a Dios por estas personas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Daniel, Oseas, Jonás y todos estos hombres de Dios que fueron inspirados. Eso fue algo extraordinario, no fue un invento, no fueron fábulas como dice el apóstol, fue una iluminación divina que lo llevó a escribir toda la palabra de Dios como debería de ser. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, y aquí quiero aclarar esto, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿cómo hablaron? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía es algo que nos habla que va a acontecer en el tiempo futuro pronto o en el tiempo futuro a largo plazo. En este caso, les he dicho que esto se escribió aproximadamente en 1500 a 1600 años. Algunas profecías ya se cumplieron. Isaías 53, por ejemplo, que habla del sufrimiento del Mesías, lo profetizó Isaías. Isaías no lo vio, pero más adelante sus hermanos judíos lo vieron. Hay otra profecía en Isaías capítulo 11 que habla del reinado del Mesías. Está escrito ahí, pero todavía no se ha cumplido. Apocalipsis nos habla de cómo va a terminar este mundo de maldad y cómo Dios va a iniciar un nuevo mundo, finalizando, ese es el toque final, cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo y de ahí en adelante no sabemos cómo más va a funcionar la tierra, pero lo que nosotros entendemos que aquí en la tierra es donde vamos a morar, porque la nueva Jerusalén desciende del cielo. ¡Qué extraordinaria todas esas profecías! Profecías que no fueron inventadas por hombres como estos cineastas que escriben esas películas y las hacen, son creativos, pero nada que ver con lo que está escrito acá. Porque esta es verdad, esta es salvación, esta es vida eterna, esto es alimento para mi alma y yo debo de atesorarlo de manera especial, porque esto me da vida, me da fuerza, me da fortaleza y me sostiene, me inspira, me redarguye y me corrige y me ayuda a estar listo para el día de la venida de mi Señor. Todavía se levantan algunos por ahí diciendo que son profetas. Les encantan los títulos, apóstol, les encanta el título de profeta. Me gustó en la convención del día de hoy. El que iba a presentar al predicador dice, le pregunté al predicador su currículum, le pregunté el background de todo lo que ha hecho para yo poderlo presentar con elocuencia. Y dice, pero él me dijo, preséntame como un siervo del Señor. Y eso me encantó. Porque otras veces he visto en nuestro mismo concilio que llega uno que dicen que le dieron la llave de la ciudad, que hizo esto, que hizo lo otro. ¿Para qué jactarse de esas cosas? Si toda la gloria es para el Señor. Ahí cuando a alguien le están dando un currículum, quiere que le exalten a él. ¡Wow! ¡Qué importante! ¡Qué hombre! Pero nosotros no buscamos eso. Nosotros lo que buscamos es que Dios sea glorificado y sea exaltado. Cuidado con los títulos. A mí algunos de ustedes todavía, cuando me dicen hermano, dicen, ay, perdón, pastor, si yo soy su hermano, somos iguales, somos los mismos, aquí no hay superior. Yo tengo la responsabilidad de cuidarles a ustedes y por lo tanto yo soy un servidor para ustedes. Así de que aquí no hay posiciones, todos trabajamos para un mismo Dios. Cada quien tiene su trabajo en las diferentes áreas y somos los mismos. Aquí no hay nadie que tenga más dinero, que tenga menos dinero, que sea pobre o que sea rico, que sea más intelectual o menos intelectual, que estudió, que no estudió.
Todos somos iguales. Dice la palabra del Señor, no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos iguales en Cristo Jesús. Eso dice su santa y bendita palabra. Cuidado con aquellos que se denominan profetas, porque estos que se autodenominan profetas piensan de que todavía entonces hay una profecía extra que Dios les va a dar y que entonces hay que añadirla a las Sagradas Escrituras. Yo creo en personas que tienen el don del Espíritu Santo de la profecía, que es otra cosa. Alguien me puede dar una profecía, pero es algo más personal. No es algo que tiene que ver con los acontecimientos venideros, porque eso ya está escrito. No espere que alguien más va a añadir algo a la Biblia. Eso sería algo que no tiene que ver con la palabra del Señor. Sería algo de blasfemia, porque todo está escrito allá, de inicio a fin. Génesis es el inicio y Apocalipsis es el final. No necesitamos nada más. Si hay gente con don de profecía, puede dejarse usar por el Señor, pero no es que ya se va a creer un profeta y que ya va a querer su título y que ya va a querer ser engrandecido o exaltado, que la gente lo admire. De ninguna manera. Cuidado con esas personas. Si anda viendo videos de YouTube en donde mira profetas o gente que se llama apóstoles ellos mismos, esa gente le encantan los títulos, tenga cuidado. Y va a aparentar que hace bien las cosas para Dios, pero todo es para beneficio de sí mismo. Busque a gente que apunte a Dios, que señale a Dios, que Dios sea primero en todas las cosas. Tenga mucho cuidado.